Hola, están escuchando Hablando con Voz. Con ustedes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Hoy es 18 de junio de 2024 y ahora mismo son las 8:31 de la tarde. Como siempre hacemos en programas anteriores, vamos a recordarles nuestro número de WhatsApp para que puedan ponerse en comunicación con nosotros. El número es el 34 como código internacional de España y el número 611-004-901. Lo repetimos, número 34 como código internacional de España, 611-004-901. Quiero recordarles que la música que estamos escuchando, tanto en la cabecera como en el resto del programa, la autora es Claudia Baulíes, a la que le envío pues un abrazo y mi más sincero agradecimiento. En el programa de hoy, que es el número 10, vamos a hablar de la audición y la voz. Al igual que en los programas anteriores, hoy vamos a hablar de la voz, su relación con la audición, y siempre remitimos a los programas anteriores porque la voz no deja de ser un elemento que es multifactorial, transversal, y hay muchos aspectos que inciden en ella. Ya en los programas anteriores que hemos hecho en Hablando con Voz, hemos hablado pues de la gestión corporal, de la respiración, hemos hablado también de la resonancia, hemos hablado de la laringe, también del proceso emocional. Hemos hecho también entrevistas hasta el momento con Inés Bustos, con Jesús Arcas. Y hoy vamos a hablar de lo que implica la audición y su relación con la voz. Como hemos hecho también en programas anteriores, vamos a contextualizar la audición a través de la historia. En el Antiguo Egipto, aunque no se tienen registros específicos sobre la audición, se sabe que la medicina estaba avanzada y los médicos egipcios trataban problemas auditivos con diversos remedios naturales y también con métodos rudimentarios. Se creía asimismo que ciertos dioses protegían la salud y los sentidos, incluida la audición. Los griegos hicieron contribuciones significativas a la anatomía y fisiología del oído. Hipócrates, en el año 460 a.C., conocido como el padre de la medicina, mencionó en sus escritos problemas auditivos y algunos tratamientos. Aristóteles, en el 384 a.C., propuso que el sonido viajaba a través del aire hasta el oído, que luego vibraba y permitía la percepción auditiva. Ya en Roma, el médico Galeno, en el 129 después de Cristo, avanzó en la comprensión de la anatomía del oído
describiendo partes del oído externo y medio. En la Edad Media, el progreso en la ciencia médica en Europa fue lento debido a la influencia de la religión y la falta de acceso a conocimientos previos. Sin embargo, en el mundo islámico, los estudios médicos avanzaron. Médicos como Avicena, en el 980, en su obra El Canon de la Medicina, describió trastornos auditivos y tratamientos basados en la farmacología y la cirugía. Durante el Renacimiento, la exploración científica resurgió en Europa. Leonardo da Vinci, en el 1452, hizo dibujos detallados de la anatomía del oído, aunque sus estudios no fueron publicados en su época. Disculpamos el ruido, pero será un experimento que haremos durante nuestra emisión. Bien, Andrés Vesalio, en el 1514, en su obra De Humani Corporis Fabrica, ofreció descripciones detalladas de la anatomía humana, incluyendo el oído. El siglo XVII trajo descubrimientos significativos en la estructura del oído. Alfonso Corti, un anatomista italiano, identifica y describe el órgano de Corti, la estructura responsable de convertir las vibraciones sonoras en señales nerviosas. Este hallazgo fue crucial para entender la fisiología de la audición. En el siglo XVIII, científicos como Fourier desarrollaron teorías matemáticas del sonido, analizando cómo las ondas sonoras se descomponen en sus componentes de frecuencia. Esta comprensión matemática física de las ondas sonoras fue fundamental para el desarrollo posterior de la acústica y también para la comprensión de la percepción auditiva. En el siglo XIX, Hermann von Helmholtz desarrolló la teoría de la resonancia, que postulaba que diferentes partes de la membrana basilar en el oído interno vibran a diferentes frecuencias, permitiendo al cerebro interpretar una amplia gama de sonidos. Este fue un avance crucial en la comprensión de cómo el oído interno procesa las señales acústicas. La invención del audiómetro en el siglo XIX permitió medir la agudeza auditiva y diagnosticar la pérdida auditiva con mayor precisión. Este instrumento marcó el comienzo de la audiología como una disciplina científica y médica. George von Békésy recibió el premio Nobel en 1961 por sus investigaciones sobre la mecánica de la cóclea. Sus experimentos con modelos de la cóclea y sus estudios sobre cómo las ondas de sonido se propagan a lo largo de la membrana basilar proporcionaron una comprensión detallada del proceso de audición.
La segunda mitad del siglo XX vio el desarrollo de los audífonos y los implantes cocleares. Los audífonos que amplifican los sonidos para ayudar a las personas con pérdida auditiva se volvieron cada vez más sofisticados. Los implantes cocleares, dispositivos electrónicos que estimulan directamente el nervio auditivo, revolucionaron el tratamiento de la sordera profunda. En el siglo XXI, los avances en genética y biología molecular han abierto nuevas vías para tratar la pérdida auditiva. La identificación de genes responsables de diversas formas de sordera ha permitido desarrollar terapias génicas experimentales. Las tecnologías de imagen avanzada, como la resonancia magnética funcional, han permitido a los científicos observar cómo el cerebro procesa el sonido en tiempo real. Esta investigación ha revelado mucho sobre la plasticidad cerebral y cómo el cerebro se adapta a la pérdida auditiva o al uso de implantes cocleares. Actualmente se están desarrollando nuevas terapias como los medicamentos regenerativos para el oído interno que podrían revertir la pérdida auditiva al regenerar las células ciliadas dañadas. Además, la investigación en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático está mejorando la tecnología de los audífonos, permitiendo una mejor adaptación y personalización para los usuarios. La historia de la audición, por tanto, refleja la evolución de la ciencia médica y tecnológica desde las primeras teorías filosóficas hasta los avanzados tratamientos actuales. Cada era ha contribuido con descubrimientos cruciales y desarrollos tecnológicos que han transformado nuestra comprensión de cómo escuchamos y cómo podemos intervenir cuando este sentido vital se ve comprometido. La audición es un proceso complejo que implica varias estructuras del oído y una serie de pasos para convertir las ondas sonoras en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar como sonido. El sistema auditivo, por tanto, consta del oído externo, en el que vemos el pabellón auricular, lo que comúnmente llamamos oreja. Es la parte visible del oído que captura las ondas sonoras y las dirige hacia el canal auditivo. Su forma ayuda a localizar la dirección de los sonidos. El canal auditivo es un tubo que conecta el pabellón auricular con el tímpano. Las glándulas ceruminosas en el canal producen cerumen, cera, todos conocemos la cera, que protege el oído de partículas extrañas y de microorganismos. Ya en el oído medio nos encontramos con el tímpano, que se llama también membrana timpánica, que es una membrana delgada y flexible que vibra en respuesta a las ondas sonoras que llegan a través del canal auditivo. A continuación, tocando el tímpano, tenemos la cadena de huesecillos. Son 3 pequeños huesos que se llaman martillo, yunque y estribo.
y transmiten y amplifican las vibraciones del tímpano hacia el oído interno. En ese mismo nivel nos encontramos con la trompa de Eustaquio, que es un conducto que conecta el oído medio con la rinofaringe, la parte superior de la garganta o la parte también interna de la nariz. Hemos hablado de ella en un programa anterior en el que comentaba la importancia que tiene esta estructura en la resonancia de la voz. La función principal de la trompa de Eustaquio es equilibrar la presión del oído medio con la presión externa, permitiendo por tanto el correcto funcionamiento del tímpano. Antes de hablar de la trompa de Eustaquio, hemos hablado de la cadena de huesecillos. Esos huesecillos se mueven una vez que se ha movido el tímpano y entonces se estimulan a través de la cóclea, que es una estructura en espiral llena de líquido, pues esa vibración que llegaba a través del tímpano que movía la cadena de huesecillos y que llega a la cóclea, en ese momento lo que va a hacer es vibrar un líquido que está dentro de la cóclea. Y aquí vamos a convertir esas vibraciones que tiene ese líquido en señales eléctricas. Dentro de la cóclea nos encontramos con la membrana basilar, que es donde se encuentra el órgano de Corti. En esta estructura, diferentes partes responden a diferentes frecuencias de sonido. Es un poco parecido pues, como un piano. Es decir, hay unas estructuras que van a vibrar dependiendo de la nota musical que estemos emitiendo. También dentro del oído interno tenemos el órgano de Corti, que está localizado en la membrana basilar de la cóclea y donde hay unas células ciliadas que transforman las vibraciones mecánicas en señales eléctricas. Por tanto, las células ciliadas internas son responsables de la transducción del sonido en señales eléctricas, mientras que las células ciliadas externas amplifican las vibraciones mecánicas. Finalmente, tenemos el nervio auditivo, también conocido como nervio coclear, que transmite esas señales eléctricas desde las células ciliadas hasta el cerebro. Por tanto, como resumen de todo lo que acabo de explicar, primero vamos a tener una captación del sonido. Las ondas sonoras son captadas por el pabellón auricular y dirigidas hacia el canal auditivo. Vamos a tener una transmisión de vibraciones. Esas ondas sonoras hacen vibrar el tímpano, las vibraciones también se transmiten a través de los huesecillos. Y el último huesecillo, que se llama estribo, va a hacer presión, se va a mover con la misma velocidad que las ondas que habían llegado al tímpano contra la ventana oval y va a crear ondas de presión en el fluido de la cóclea. Esas ondas de presión pues va a hacer que la membrana basilar se mueva. Diferentes partes de la membrana basilar pues responden a diferentes frecuencias, como hemos dicho. Y entonces esa membrana basilar va a causar el desplazamiento de las células ciliadas. Con lo cual cuando se mueven vamos a tener pues una apertura de unos canales iónicos, vamos a tener una despolarización celular y se van a liberar neurotransmisores. Esos neurotransmisores pues van a activar el nervio auditivo y finalmente transmiten las señales eléctricas al cerebro. Una vez que llegan al cerebro, pues nuestro cerebro se va a encargar de procesar, interpretar, pues qué estamos escuchando. Si estamos escuchando pues a nuestra pareja, estamos escuchando un animal, estamos escuchando el viento, estamos escuchando el ruido del mar.
Por tanto, el procesamiento auditivo no se limita solo a la detección de sonidos, también implica la interpretación de la información sonora que está relacionado pues, con el tono, como de agudo o grave es un sonido, con el volumen, como de fuerte o débil, el timbre, qué persona o instrumento están em, hablando o tocando en ese momento, también el ritmo, qué ritmo, cadencia, y también la localización espacial. Como habíamos comentado, la cóclea separa los sonidos en diferentes frecuencias y es un proceso que se llama tonotopía. Las frecuencias altas afectan a la base de la cóclea y las frecuencias bajas afectan al ápex. Y esta organización tonotópica se mantiene en el nervio auditivo y en la corteza auditiva. Esto es interesante porque luego, a medida que nos vamos haciendo mayores, ¿qué ocurre? Que esas estructuras vamos perdiendo la capacidad de percibir sonidos agudos y vamos a mantener pues quizás los sonidos más graves. ¿Y esto por qué es? Esto es porque en la naturaleza, de manera, a través de la historia primitiva me refiero, los sonidos graves eran los sonidos peligrosos, los que emitía pues una tormenta, los que emitía un terremoto, los que emitía un animal grande. En cambio, si escuchamos un sonido agudo, pues bueno, en aquel momento, hablamos de la prehistoria, probablemente no era demasiado peligroso. También la audición nos sirve para localizar el sonido, entonces el cerebro utiliza pequeñas diferencias en el tiempo y la intensidad que llega a cada oído para localizar la fuente del sonido. Y las señales de ambos oídos se comparan para saber cuál es la dirección de dónde proviene el sonido. Y finalmente, ya con esto acabamos la exposición de cómo funciona la audición, tendríamos el procesamiento del lenguaje. En el hemisferio izquierdo del cerebro tenemos las áreas de Broca y de Wernicke, que son importantísimas para la comprensión del lenguaje hablado y también para la emisión y la producción del habla. En estos momentos son las 20:54 de la tarde, hoy es día 18 de junio de 2024 y vamos a recordarles nuestro número de WhatsApp para cualquier pregunta, cualquier comentario sobre nuestro programa Hablando con Voz. Les recordamos que estamos emitiendo desde Barcelona, España, en directo para Fonored Radio. Nuestro número de WhatsApp, por tanto, es el 34 como código internacional de España, 611004901. Repetimos el número, 34 como código internacional de España, 611004901. Bien, ya que hemos hecho una exposición de cómo funciona la audición, como estamos en el programa Hablando con Voz, en el que el protagonista principal es la voz, lo que quiero es introducir qué relación tiene la audición con la voz. Bueno, pues tiene una importancia vital. La audición y la voz están íntimamente relacionadas y esta interconexión es fundamental no solamente para la voz, también para el habla y también para el lenguaje. Un aspecto muy importante en relación con la audición y con la voz tiene que ver con lo que llamamos el feedback auditivo o la retroalimentación auditiva. Este es un proceso mediante el cual pues, los individuos
hacemos una especie de, de monitorización y ajustamos el habla y la voz en función de la percepción de nuestra propia voz. Este mecanismo es esencial para el desarrollo del lenguaje, para la modulación de la voz, para la comunicación efectiva. ¿Cómo se producen estos aspectos? Bien, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, los niños aprenden a hablar escuchando y repitiendo los sonidos que oyen a su alrededor. La retroalimentación auditiva les permite corregir sus propios errores de pronunciación y también mejorar su habilidad lingüística. También van modulando su voz para adaptarlo al tono del idioma que se habla en su entorno. Y poco a poco también el cerebro lo que va haciendo es una selección de los diferentes fonemas. Normalmente los niños están abiertos a cualquier sonido que se pueda emitir en cualquier idioma del mundo, pero a medida que va pasando el tiempo, el cerebro se da cuenta de que hay una serie de sonidos que son típicos de ese entorno y entonces va haciendo una selección de los sonidos que son importantes para luego desarrollar el lenguaje. Otro aspecto importante que también tiene el feedback auditivo es el control de la modulación de la voz. A través de este feedback auditivo tenemos un control del volumen y del tono. De esta forma, la retroalimentación auditiva nos permite ajustar el volumen para que sean apropiados en los diferentes contextos y entornos. Por eso cuando no escuchamos bien, por ejemplo en una discoteca, la tendencia, o en un restaurante donde haya mucho ruido, la tendencia siempre va a ser el hablar más fuerte. O quizás no, hablar demasiado suave. Este concepto de modulación de la voz también está relacionado con la claridad y la precisión. Por tanto, escuchar nuestra propia voz nos permite hacer ajustes en la articulación, la pronunciación, para que el habla sea clara y precisa. Por tanto, el feedback auditivo ayuda a detectar y a corregir errores en la pronunciación y la entonación en tiempo real. El feedback auditivo también tiene un papel en la interacción social, la participación en las conversaciones, por ejemplo. Con esta retroalimentación auditiva, podemos seguir el ritmo de una conversación y responder adecuadamente a los interlocutores. Aunque depende de la cultura también, al menos aquí en España, hay una cierta tendencia a hablar unos encima de otros y a interrumpir. Si conseguimos tener un control de ese ritmo de participación, vamos a poder cambiar también lo que es la empatía y comprensión, cambiar y mejorar. Por tanto, escuchar a los demás y a uno mismo facilita esa empatía y facilita la comprensión en la comunicación. Si seguimos adentrándonos en los mecanismos del feedback auditivo, tenemos por una parte el proceso de retroalimentación, de forma que cuando hablamos el sonido de nuestra propia voz es transmitido a través del aire, pero también a través de nuestros propios huesos, de nuestro cráneo y de nuestro cuerpo. Es lo que llamamos la conducción ósea hacia el oído interno. Esta doble audición es lo que provoca que las personas no puedan reconocer su propia voz. Y una de las formas de poder desarrollar la voz es, además de una buena técnica vocal, que hablaremos de ello en otro programa de Hablando con Voz, es el desarrollar esa capacidad de discriminación y de mejora de esa escucha interna.
Por tanto, cuanto mejor escuchemos nuestra propia voz, mejor será también la calidad y la emisión de esa voz. Por tanto, a través de este proceso de retroalimentación, además de la escucha interna que ya hemos comentado, tendríamos un proceso de comparación continua. El cerebro compara constantemente el sonido percibido de nuestra propia voz con una versión interna anticipada de cómo debería sonar, y esta comparación permite realizar ajustes en tiempo real. Claro, esto tiene también una parte negativa que depende de la imagen que las personas tengan de eso que quieren alcanzar. Y esto lo vamos a ver sobre todo con el canto. Muchas veces las personas tienen una imagen de la voz que les gustaría conseguir y a veces lo que consiguen con esto es alejarse mucho de su voz natural. Este proceso de feedback auditivo pues también funciona a nivel cerebral a través de la corteza auditiva que procesa los sonidos y es crucial para interpretar y analizar la retroalimentación auditiva. También funciona a través de la corteza motora, que está involucrada en la producción del habla y que recibe información de la corteza auditiva para ajustar la voz. Y finalmente también a través del área de Broca y el área de Wernicke, que están implicadas en la producción y comprensión del lenguaje. Por tanto, estas áreas trabajan también en conjunto para permitir el feedback auditivo efectivo. Es por eso por lo que resulta crucial y por eso he elegido para hoy este contenido de la audición, que siempre que estemos trabajando dentro de nuestras competencias como logopedas, como fonoaudiólogos, que independientemente de la patología que tenga el paciente, la audición es algo básico. Y podríamos sorprendernos de las mejoras que podríamos tener si trabajamos esa retroalimentación auditiva, no solamente en la voz, no solamente en el habla, no solamente en el lenguaje, sino también en cambios de función o en patologías tan alejadas como podría ser la disfagia. ¿Qué ocurre? Que esto quizás es lo más interesante a partir de ahora, cuando tenemos problemas asociados con el feedback auditivo, es decir, que no podemos escuchar bien pues esta voz que estamos emitiendo. Bien, esta pérdida auditiva o esta disminución de la audición puede producirse por un simple tapón de cerumen. Nos sorprenderíamos de la cantidad de pacientes que vienen, por ejemplo, a nuestra consulta Riosarcas con tapones de cerumen. Y entonces resulta que muchos de los problemas que quizás están asociados, hay una parte, un porcentaje importante, que está provocado por ese simple tapón de cerumen. Otro aspecto también a destacar sería la cantidad de mucosidad presente en caja timpánica y en el ostium tubárico, lo que nos va a provocar una falta de permeabilidad tubárica en las trompas de Eustaquio. Y esto sería pues algo a tener en cuenta también, cómo podemos eliminar en principio pues esa mucosidad, y también, que este es un aspecto que tenemos que trabajar como logopedas o como fonoaudiólogos, cómo podemos mejorar esa permeabilidad de la trompa de Eustaquio para que el moco se pueda mover. También simplemente podemos tener una pérdida auditiva por cambios de presión atmosférica en un sitio donde quizás el paciente se tenga que desplazar y haya pues cambios de presión porque es muy montañosa. Cuando llega a la consulta, pues quizás sus oídos no han podido adaptarse a esos cambios de presión y tenga una pérdida pequeña de su discriminación auditiva, y esto pues nos puede dar algún tipo de dificultad. Obviamente también podemos tener alteraciones de la audición pues debidas a otros tipos de trastornos o enfermedades pues que pueden ser agudas, pues cortas en el tiempo o crónicas.
Por tanto, esa pérdida auditiva nos va a dar problemas del desarrollo de la voz y del lenguaje en los niños. Por tanto, los niños con pérdida auditiva pues, pueden experimentar retrasos en el desarrollo del lenguaje, también problemas en la articulación de los sonidos, problemas en la resonancia de la voz y también dificultades al no tener este mecanismo de feedback auditivo de forzar la emisión vocal. Y por tanto pues va a tener dificultades en la modulación de la voz, es decir, las personas en general, niños y adultos, pues pueden tener problemas para ajustar el tono, el volumen, la claridad, la velocidad, debido, como hemos dicho, a esta falta de retroalimentación adecuada. También nos podemos encontrar con alteraciones neurológicas, como la afasia, que pueden afectar la capacidad de procesar y utilizar esa retroalimentación auditiva y por tanto impactando en la producción y la comprensión del lenguaje y también con cambios manifiestos en la voz. También nos podemos encontrar con patologías como la disartria, que pueden dificultar la modulación del habla y de la voz debido a problemas en el control motor y la retroalimentación auditiva. Bien, para poder mejorar ese feedback auditivo, nosotros tenemos pues, los audífonos, que son dispositivos que amplifican los sonidos y que ayudan a las personas a percibir mejor el habla y la voz, y otros sonidos, obviamente, también la música y los sonidos del ambiente. Por tanto, amplifican los sonidos externos, la propia voz, y los audífonos más modernos pueden ajustarse para amplificar diferentes frecuencias de manera personalizada, para que podamos amplificar aquellas frecuencias que sean interesantes e importantes. Por otra parte, tenemos los implantes cocleares, que son dispositivos electrónicos que estimulan directamente el nervio auditivo, proporcionando una percepción del sonido a personas con pérdida auditiva profunda. Y estos implantes cocleares pueden restaurar la audición en individuos que no pueden utilizar audífonos. Por otra parte, también tenemos terapias de la voz, del habla y del lenguaje que permiten utilizar estos dispositivos de manera efectiva y a desarrollar habilidades de comunicación. En la música y en el canto, la afinación en los cantantes puede ser un problema, y entonces la retroalimentación acústica les puede ser útil para afinar la voz, para mantener la tonalidad correcta, para mantener la intensidad. También pueden tener una corrección en tiempo real. Durante la interpretación, los músicos y los cantantes pueden ajustar el volumen, el tono, el ritmo, en respuesta a lo que oyen de sí mismo y de los demás. Otra aplicación útil puede ser el aprendizaje de los idiomas, mejorar la pronunciación de forma que los estudiantes de un nuevo idioma puedan utilizar la retroalimentación para mejorar la pronunciación y la entonación. También está el concepto de la fluidez. Escuchar, repetir frases en el nuevo idioma ayuda a desarrollar fluidez y naturalidad en el habla. Y ya que hablamos de fluidez, también podría mencionar la tartamudez, que es una tartamudez disfemia, es un trastorno que está relacionado con la fluencia. Hablaremos de este tema en profundidad en otro programa de Hablando con Voz, y la audición aquí juega un papel básico. Por tanto, ya como resumen, la audición es un proceso vital y multifacético que involucra una serie de estructuras anatómicas y mecanismos fisiológicos complejos, siendo crucial para la modulación de la voz, para la comunicación efectiva
mediante la retroalimentación auditiva. Este feedback o retroalimentación auditiva juega un papel crucial en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de la voz, en la capacidad de hablar claramente, y la pérdida auditiva puede impactar, como hemos visto, en todos estos aspectos. Por tanto, confiamos en los avances tecnológicos, los avances médicos, también en los avances en las distintas terapias e intervenciones que vamos a hacer desde la logopedia y desde la fonoaudiología para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva y de forma que pues, esas formas de tratamiento pues, puedan de alguna forma desarrollar y mejorar la vida de las personas. Por tanto, no me gustaría acabar esta exposición también pues dando unos pequeños tips eh, eh, de cómo podemos proteger nuestro oído. ¿Qué tenemos que hacer? Pues usar protectores auditivos cuando hay ambientes ruidosos, controlar el volumen pues, de los auriculares, evitar pues, exponernos a intensidades que sean pues muy altas y durante mucho tiempo, con lo cual tenemos que limitar también la exposición a los ruidos intensos. Otra cosa que podemos hacer es hacernos revisiones auditivas periódicas para saber cómo está nuestra audición. También evitar el uso de bastoncillos de algodón, porque muchas veces lo que provoca es que si hay cerumen, lo va a empujar hacia adentro y entonces vamos a tener más dificultad para poder limpiarlo. También practicar buenos hábitos de salud, pues mantenemos una dieta equilibrada, tenemos ejercicio regular, eso va a proporcionarnos una mejor circulación sanguínea y por tanto una mejor audición y también una mejor voz, porque también esa mejora de circulación sanguínea también la sangre pasa por la laringe. Y finalmente también pues intentar descansar al máximo los oídos, porque bueno, sabemos que el oído es el único sentido que nunca descansa. Incluso cuando dormimos está en funcionamiento. Como siempre hacemos en nuestros programas Hablando con Voz, me gusta siempre el poder dar unas citas de personajes célebres sobre la audición. Voltaire nos decía que el oído es el camino hacia el corazón. Ernest Hemingway nos dice que el oído humano es un maravilloso instrumento y nos permite no solo oír las voces, sino también los silencios. Helen Keller nos dice que la audición nos conecta con los sonidos del mundo, pero la verdadera escucha nos conecta con los corazones de las personas. Y finalmente Robert Koch, que fue un premio Nobel en Fisiología y Medicina, nos dice una cosa que cuando estaba buscando estas frases célebres me ha llamado mucho la atención. Él decía ya, este hombre nació en 1843 y murió en 1910, y en aquel momento ya decía que el oído es el último sentido que se apaga cuando morimos y el primero en despertar cuando nacemos. Como esto realmente me llamó mucho la atención, pues bueno, para no daros una información que estuviese desfasada, he estado buscando y hay un estudio científico del año 2020 que habla de este aspecto, de que el oído es el último sentido que desaparece cuando nos morimos y el primero en despertar cuando nacemos. Por tanto, tenemos que recordar siempre que la audición y la voz están íntimamente relacionados y es de suma importancia cuidar ambos. Bien, son las 21:15 de la tarde del 18 de junio de 2024 y ya tenemos nuestro espacio de preguntas en donde nuestros oyentes de nuestro programa Hablando con Voz nos hacen preguntas, siempre súper interesantes.
Un oyente nos dice, tengo dos pacientes, bueno, entonces no es oyente, es también colega. Tengo dos pacientes que son teleoperadoras. Refieren cansancio vocal. ¿Por qué cansa tanto hablar por teléfono? Esta es una pregunta muy interesante. Bien, hace tiempo, cuando nosotros utilizábamos los teléfonos analógicos, los teléfonos pues bueno, que sonaba un timbre, que no es el sonido de un celular o de un teléfono móvil, hablo de los teléfonos de sobremesa de toda la vida. Esos teléfonos tenían la posibilidad de que cuando nosotros hablábamos, con el auricular que teníamos en la oreja, nos podíamos escuchar a nosotros mismos. Curiosamente, con el cambio de tecnología, porque ahora los teléfonos son digitales, esto va por dos vías distintas. Nosotros, cuando llamamos a una persona por teléfono, lo que está ocurriendo es que hay una onda de radio que emite nuestra voz y una onda de radio del teléfono móvil que recibe la voz del que nos está llamando o con el que estamos hablando. Entonces son dos canales totalmente independientes. Entonces lo que está ocurriendo con los teléfonos actuales es que cuando nosotros hablamos no tenemos la posibilidad de estar escuchándonos a nosotros mismos, con lo cual no estamos teniendo ese feedback auditivo del que hemos hablado en el programa. Entonces, cuando no hay feedback auditivo, pues bueno, la tendencia va a ser a forzar la voz. Claro, obviamente en una llamada que sean pues 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, no hay ningún tipo de problema, pero claro, en una teleoperadora que tenga que trabajar 8 horas al día, eso va a implicar una fatiga auditiva realmente increíble. Me sorprende que esto no se haya tenido en cuenta pues en todo lo que está relacionado con la medicina del trabajo, con el desarrollo de dispositivos, pero bueno, en ese sentido hemos perdido. Y resulta que bueno, era mejor el dispositivo analógico que los que tenemos ahora. Sí, aquí tenemos otra pregunta que es muy interesante. Nos dice, he visto por la calle y también en el gimnasio a personas con auriculares pero que van fuera de los oídos. ¿Qué son? Bien, pues estos auriculares son auriculares que transmiten el sonido por lo que llamamos vía ósea. Nosotros cuando estamos escuchando, normalmente la vía que estamos utilizando es pues que el sonido se transmite por el aire, se introduce dentro de nuestro oído a través del canal auditivo, llega al tímpano y hace todo el recorrido que hemos descrito en el programa. Pero luego también podemos escuchar ese tipo de sonido a través de lo que es la vía ósea. Esto es muy parecido a lo que hacían los indios de las películas de vaqueros cuando querían escuchar al tren en la lejanía y ponían su cabeza o también su oído en el raíl de la vía, y entonces el sonido del tren se estaba transmitiendo a través del hierro de la vía ferroviaria. Pues esto es un poco parecido. Estos auriculares lo que podemos hacer es ponernos, hay distintos modelos, hay algunos que pueden ir por la parte de atrás del pabellón auditivo, otros que pueden ir por la parte de delante, y lo que hacen es transmitir esas vibraciones directamente a la vía ósea, es decir, pasaríamos el tímpano y pasaríamos la cadena de huesecillos, iría directamente a la información a la cóclea. ¿Ventajas que tienen? Bueno, pues que en un entorno con ruido la audición es mejor. Inconvenientes, que como van directamente a la cóclea, si las personas lo usan un tiempo prolongado, lo que puede ocurrir es que acaben provocando daños auditivos, porque el propio oído no tiene ningún tipo de protección. Ya no tiene protección cuando estamos utilizando los auriculares que van dentro del oído, con lo cual con estos que acabamos de describir pues todavía es peor. Sí, otra pregunta que también es muy interesante. Alguien nos pregunta y nos dice que en el teatro se han cambiado los altavoces para que el actor o el cantante se escuche por auriculares. Antes me dicen que creo que se llamaban monitores. ¿Qué diferencia hay?
Bueno, principalmente económica. Es mucho más económico darle 2 auriculares a un actor o un cantante que se los ponga en el oído y así pues hay que gastar mucho menos dinero pues en esos altavoces que se ponían en el escenario y que servían como retroalimentación para los músicos. Entonces, claro, ese tipo de monitorización que se hacían con esos altavoces, era necesario hacer pues un balanceo previo, un ajuste y básicamente pues bueno, es dinero. De esta forma, ¿qué ocurre? Que si tenemos un cantante, tenemos unos músicos, todos llevan auriculares, pues en realidad los únicos altavoces que necesitamos son los que van de cara al público, pero no es necesario ningún auricular para los propios intérpretes. Entonces, básicamente es una cuestión que es económica. ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, también depende de la calidad. Si los monitores que estamos utilizando no son buenos, pues quizás es preferible los auriculares. Si tenemos una buena monitorización externa, por supuesto, los monitores externos, ¿por qué? Pues porque es algo más parecido a la emisión natural. Y entonces, pues para los cantantes o para los actores que estén en escena, la sensación es de mucha más naturalidad. Bien, son las 21:22, yo creo que nos da tiempo pues para 2, 3 preguntas más. Otro oyente nos dice, ¿es cierto que la voz está directamente relacionada también con la agudeza visual? Pues sí, no hemos hablado todavía de la visión, eso es otro programa que haremos de Hablando con Voz, pero en realidad todos los sentidos, todos sin excepción, están relacionados con la voz. En el caso de la visión, pues si por ejemplo un cantante tiene que emitir una voz aguda, dependiendo de cómo sea su agudeza visual, esa voz aguda va a estar emitida de una forma más libre o menos. Y yo siempre esto lo comparo, sobre todo cuando hablo con estudiantes de canto, como cuando quieres lanzar un dardo o una flecha. Si tienes que darle en una diana, pues obviamente la puntería será mejor si tu agudeza visual es buena y será peor si tu agudeza visual no es tan buena, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con el mismo concepto. Y no solamente se trata de trabajar esa retroalimentación auditiva, sino también esa retroalimentación visual que al cantante o al actor de alto nivel pues le puede dar también mucha más información y puede desarrollar también otro concepto que también hablaremos en Hablando con Voz, que es el concepto de la proyección vocal. Este es otro concepto que también hablaremos con detalle en programas posteriores. Bien, aquí me hacen una pregunta que también es muy interesante. Me dicen, ¿a partir de qué edad se empieza a perder audición? Bien, pues nosotros sabemos que esas células ciliadas que están dentro del oído están todas bien bonitas pues alrededor de los 10 años. Y a partir de los 10 años, pues bueno, empieza la vejez auditiva, por decirlo de alguna manera. Claro, ¿qué ocurre? Que vamos perdiendo capacidad auditiva. Esto no es para todo el mundo, ¿eh? Hay personas que pueden llegar pues, a una edad más avanzada con una buena agudeza visual, pero bueno, esto funciona siempre por campanas de Gauss y por estadísticas. Y entonces, bueno, lo que sí sabemos es que a partir de esa edad, a los 10 años, vamos perdiendo la capacidad de escuchar las frecuencias más agudas. Y entonces, pues bueno, esas frecuencias más agudas lo que nos va a impedir quizás es escuchar pues con precisión ese pajarito que viene a despertarnos por la mañana a nuestra ventana o escuchar el tic-tac de un reloj, aunque bueno, eso tampoco es muy importante porque ahora casi nadie lleva reloj y son todos digitales, ¿vale? Pero bueno, si alguien compra un reloj de estos de alta gama, que hacen el ruidito tic-tic-tac, pues bueno, también le puede servir para saber si funciona, teniendo en cuenta lo que se habrá gastado en ese reloj. También me preguntan qué diferencia existe entre escuchar y entender. Bien, esto es un concepto muy interesante porque en realidad es algo que está relacionado con la pérdida auditiva, lo que los audiólogos llamamos hipoacusia. A medida que nos vamos haciendo mayores, hay una patología que se llama presbiacusia, que es la pérdida auditiva que tenemos por la edad.
Entonces vamos perdiendo la capacidad de poder percibir frecuencias cada vez con menos detalle, y entonces las personas, ya sea por edad o por otras patologías, van a poder escuchar cosas, incluso van a poder escuchar que alguien habla, puede escuchar que alguien le está diciendo algo, pero no le va a entender. Y entonces también existen patologías que, aunque gritemos mucho, este es un concepto que se llama reclutamiento, depende del tipo de hipoacusia, esto quizás más adelante lo podríamos ampliar, más el concepto de audición. Pues hay personas que cuando le incrementas la intensidad, en realidad empeoramos la situación. Se produce más distorsión. Entonces todo esto que estamos hablando es un concepto que se llama discriminación auditiva, y que es algo que tenemos que trabajar como logopedas y fonoaudiólogos. Es decir, independientemente de que una persona tenga una mejor o una peor audición, siempre es importante trabajar con este concepto de feedback y de retroalimentación auditiva para poder luego trabajar sobre la misma audición o sobre otras patologías que estén asociadas, ya sea la voz, el habla, el lenguaje, la memoria, lo que sea. Me dice que me encuentro con muchos pacientes, bueno, con lo cual es otro colega, mayores, que dicen que oyen pero no entienden lo que escuchan. Y porque, bueno, lo he explicado, tiene que ver con este fenómeno. Y entonces aquí la cuestión está en saber hasta qué punto le podríamos ayudar a través de una prótesis auditiva, de un audífono, pero si son personas que tienen este fenómeno de reclutamiento, claro, no vamos a poder amplificar mucho, porque si amplificamos mucho el sonido, entonces lo que hacemos es distorsionarlo. Pero bueno, esto ya habría que trabajarlo ya más con un audiólogo, un audioprotesista, para buscar la mejor forma de cómo, un otorrino también, para poder obviamente descartar las patologías auditivas que hayan presentes y bueno, encontrar la mejor opción pues para ese paciente. Tenemos una última pregunta. ¿Un implante coclear puede generar algún efecto secundario? Bueno, cuando nosotros decidimos hacer el implantar un implante coclear es porque ya de alguna forma no se puede hacer lo que es la adaptación de una prótesis auditiva. Entonces, ¿generar un efecto secundario? Depende. Esto yo creo que es una pregunta que tendríamos que tratarla en otro programa, porque ya nos quedan solamente 2 minutos y esta pregunta da como para extenderse 5 o 10 minutos, ¿de acuerdo? También me pregunta si es reversible. Es decir, son preguntas muy interesantes, pero si me permitís, esta pregunta la podemos dejar aquí en depósito con otras que nos han llegado y las iremos respondiendo en programas posteriores de Hablando con Voz. Bien, como os había comentado anteriormente, estamos acercándonos ya al final del programa. Son las 21:28 del 18 de junio del 2024. Estamos emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Solamente recordarles que tienen a su disposición todos los programas en podcast en el canal de YouTube de Ríos Arcas. Entonces solamente agradecerles la atención que han tenido con nuestro programa. Un placer, como siempre, acompañarles cada martes a las 8:30.